Bueno, hoy quiero cerrar el ciclo de lo que estábamos viendo. El primer día vimos la importancia de la visión y cómo Dios nos reorienta el desenfoque que a veces podemos tener a nivel personal, ministerial, con una visión, ¿no? Nos da una visión y una misión. Mira, esto es lo que hay que hacer cara al futuro. Después vimos el porqué, el sustrato de por qué, para poder ser unas iglesias relevantes en una sociedad como la actual, tenemos que encarnar los valores que predicamos. Ser estructuras de... Menos mal que hay uno que se quedó con la copa, me cachis. Ser estructuras de credibilidad. Mi primera formación es ser maestro. Yo soy maestro de formación. Esa es la primera. Así que muchas veces trato a la iglesia como alumnos, como niños. Y esa es la clave. Tratar siempre... Cuando una predica tiene que ser entendido por el más pequeño. Si el más pequeño no te entiende es que estás mal. Tienen que entenderte, ¿vale? Eso es muy sencillo. Y después estuvimos viendo, ya mismo ayer a la tarde, otra cosa. ¿De qué hablamos ayer a la tarde? ¿Qué? El tercer amigo, pero aquí al principio la gente se quedó. ¿De qué hablamos ayer a la tarde? Del tercer amigo. Si todo está enfocado hasta el Espíritu Santo, dice, el pan, el que sacia el hambre, el que sacia verdaderamente el hambre que tenemos, espiritual, es la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y con eso quiero terminar, porque ¿cuántos habéis hecho líderes y viendo los vídeos que yo grabé? Ah, muy bien. Hay una clase dedicada a el evangelismo personal, el evangelismo relacional, el evangelismo a través de relaciones. Entonces, unas cosas que yo digo en esa clase es que cuando entres en una casa digas, paz sea esta casa. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esas cosas. Bueno, ¿sabéis? Si me permitís, yo sé que los textos bíblicos que citamos a veces se repiten una y otra vez, pero es para dar sustento y apoyo bíblico. En Mateo 28 se nos dice que se nos da toda la autoridad, Jesús Cristo tiene toda la autoridad y se nos da toda la autoridad para ir a predicar el Evangelio. Es decir, la autoridad en Mateo 28 se nos muestra claramente que viene a través de la comisión. Se nos comisiona y debemos de tener autoridad para poder predicar el Evangelio. Ahora bien, el poder no viene por una comisión. El poder de Dios no es un asunto de comisión, no es un asunto de que te doy poder. El poder de Dios viene a través de un encuentro. Entonces Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 sucede ese encuentro y ese poder viene a través de un encuentro. Es decir, la autoridad viene a través de una comisión, pero el poder de Dios tiene que ver con un encuentro. Yo estoy comisionado, pero a veces me olvido de que debo tener un encuentro con Cristo para renovar el poder. Yo tengo que tener una renovación constante de mi llenura del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1 se nos dice así cuando fue el bautismo de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días, capítulo 1, versos 9 y 10, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego de bautizado, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando aquí dice que sale Jesús del agua, igual que ayer vimos los bautismos de nuestros hermanos, pues cuando sale del agua, está saliendo del agua, dice que los cielos, dice textualmente, vio abrirse los cielos. Aquí la palabra abrirse los cielos no es una palabra como que estaba nublado y ahora se abrió un poquito. Es la misma palabra que se usa en Mateo 27 cuando dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Es decir, los cielos se abrieron de una forma abrupta, es una abertura de Dios para que el cielo quede abierto y entonces al quedar el cielo abierto dice que viene el Espíritu Santo y Juan el Bautista lo ve. Así se dice también en
en Mateo 3, que describe lo mismo, y en Lucas capítulo 3. Entonces se rasgó el velo, e Isaías 64 dice, o si rasgases los cielos, o si rompieses los cielos y descendieras. Es decir, que la venida del Espíritu Santo es un acto, cuando bautizan a Jesús, es un acto que tiene una cierta violencia. Es un acto que viene con una acción de que se abren los cielos, porque hasta entonces los cielos estaban cerrados, y por cierto, los cielos han quedado abiertos para ti y para mí desde entonces. Están abiertos. Aunque a lo largo de la vida de Jesús vemos situaciones donde los cielos se abren y la voz del Padre se escucha. Es decir, el Padre rompe un ámbito espiritual, y hoy os voy a hablar del mundo del Espíritu. El Padre rompe un ámbito espiritual donde el Espíritu Santo viene y dice que baja el Espíritu y desciende, dice textualmente, y descendía, dice, como paloma que descendía sobre él. Si tú lees el texto paralelo de Juan capítulo 1, dice que Juan capítulo 1, verso 32, dice así. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, por eso yo os decía ayer, o anteayer, ya no recuerdo, que Juan vio al Espíritu, no solo sintió. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Otras versiones dicen, y reposó sobre él. ¿Vosotros que podéis proyectar una foto que tengo ahí, en mi móvil? Si te la paso, me la proyectas. Aquí, como estoy en casa, os voy a poner una foto y veréis qué guapo soy. ¿Verdad? Ya que las jóvenes no son... Yo siempre digo, las mujeres de 80 años en la iglesia dicen que soy guapísimo. Es lo que hay. Entonces, dice, vamos a ver. Proyéctame esta foto. ¿Cómo podemos hacer? Te la envío. ¿Tienes iPhone? Pues arréglalo tú, a ver cómo puedes hacer. Así, por WhatsApp. Bueno, envía esta foto que está ahí, ¿vale? La foto es una foto divertida que me pasó en Barcelona y quiero que la veáis, una de ellas. Juan añade, en este texto que leímos, que el Espíritu de Dios vino en forma de paloma, dice que permaneció sobre él. Otras versiones os decía que dice que reposó sobre él. Es decir, fíjate, permanecer y reposar no significa que esté dentro de ti. Son cosas diferentes. Una cosa es que permanezca y otra cosa es que esté en ti. Y esas dos cosas siempre se diferencian en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo permanece y cuando el Espíritu Santo reposa. El Espíritu Santo está dentro de ti para hacerte bien a ti. Está dentro de ti porque habita en ti, porque has querido en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero el Espíritu Santo reposa sobre ti para otros. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, no es para ti, es para el tercer amigo. Cuando el Espíritu Santo reposa, si puedes, si no, si puedes, ya está, qué técnicos más buenos. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, es para otras personas. Así que durante el tiempo que una cosa es que yo sea nacido de nuevo y crea en Jesucristo, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté reposando sobre mí, como estamos viendo, en forma de paloma, más dice. Bueno, la foto es igual, os explico yo lo que se ve en la foto. A ver qué me dice, porque ya voy a pasar a otra cosa. Alejandro, ¿no? Es Alejandro. Da tiempo, sí, vale, perfecto. Porque quiero mostraros lo que es que repose sobre ti en una foto, que repose sobre ti el Espíritu Santo, ¿verdad? Os lo voy a mostrar. Pero mientras, seguidme a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Oye, ¿no usáis Biblias aquí? Biblia, libreta, o si quieres escribir en el móvil, pero Biblia, libreta, tomas notas y esas cosas. Aquí yo ya estoy en confianza, el último día ya riño. Ya, Ángel, ya ves, ya estoy en confianza y le riño a tu congregación. ¿Qué es eso de que no traigan Biblia para leer la Biblia? Esto no puede ser.
Dice así Mateo capítulo 10. Cuando esté, ya está. Perfecto, mira. A ver si se ve la foto ahí. Ahí está la foto. Tengo más, pero bueno, en el móvil solo me quedaba esta. Aquí estoy yo y que, aunque está en el mismo tono que el abrigo, porque era el mismo tono, una paloma. Estaba yo en la plaza de España en Barcelona, una cosa gigantesca. De repente estaba por allí y de repente viene una paloma y se posa en mi hombro. Yo me quedo, me da un ataque de risa, eso sí. Me dio un ataque de risa. Ahí se ve la foto que me hicieron los que estaban conmigo, porque yo no podía de la risa. Entonces, viene la paloma y se posa en mí. Más, bueno, oye, no se iba. No se iba. ¿Y por qué no se iba? ¿Porque yo soy estupendo? No, porque yo estaba muy cuidadoso de no espantarla. La paloma reposó sobre mí y yo andaba con cuidado de no hacer ¡guau! Porque se hubiera ido, o de gritar, o de saltar, de no hacer nada que espante a la paloma sobre mí. La paloma vino y reposó. Aleteó y reposó. Nosotros con mucha facilidad, la paloma del Espíritu, el Espíritu vive en mí, pero otra cosa es que repose sobre mí. Cuando reposa sobre mí es porque va a haber una acción hacia las personas que no conocen a Cristo. Pero dice el Espíritu que nosotros podemos entristecer, ahuyentar, apagar al Espíritu, a la paloma como símbolo de lo que estamos hablando en esta mañana. Yo quería que la paloma permaneciese. Entonces me quedé quietecito, tan quietecito que yo me daba la risa, andaba despacio, me movía, andaba, y la paloma se iba conmigo. Hasta que tuve miedo que me hiciera algo más que simplemente estar ahí encima. Y pues de un buen rato ya hice para espantarla y se fue. Y se fue. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Después vamos al texto para leer Lucas 10 también, 12 y 13. Mateo 10, 7 y 8 dice así. Bueno, voy a leer también el 12 y el 13. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Bueno, voy al 12, dice. Y al entrar en casa, saludadla. Y si esa casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si vamos al texto paralelo, Lucas 10, que es un poquito más claro y que yo uso de continuo en el curso, Lucas 10, del 5 al 9 dice así. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, el reino se ha acercado, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Es decir, el Señor, y clarísimamente aquí en Mateo 10, versículo 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. El Señor nos ordena, es diferente una orden de una sugerencia, ¿verdad? De todos son conocidos los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias de Dios. Eso implica que tiene que haber una obediencia. Dice, hoy os voy a dar las 10 sugerencias, ¿verdad? Pero bueno, nos ordena, ¿qué dice aquí? Que sanemos a los enfermos. ¿Pero cómo? Yo no puedo sanar a nadie. ¿Qué es eso que me ordene sanar a un enfermo si yo no tengo la capacidad de sanar a un enfermo? ¿Quién sana? ¿Quién es? Dios. Sin embargo, Él cuando comisiona a sus discípulos dice, quiero que sanéis a los enfermos. Sánalos. Es decir, Él tiene la costumbre, y al menos en mi trayectoria espiritual, hasta ahora lo he visto,
tiene la costumbre, por no decir la mala costumbre, de ordenarme cosas imposibles. Me ordena cosas imposibles. Y nos ordena cosas imposibles. ¿Por qué? Porque solo cuando se nos ordenan cosas imposibles para nosotros, nos convierte, nos pone en una posición de que es la única manera en la que permanecemos dependientes de Él. Como es imposible, acabo dependiendo de Él. El problema está en que creo que como todo lo demás es posible, que yo lo puedo hacer, ya no dependo de Él. Porque como es posible, ya me encargo yo, ya lo hago yo. Y pienso que el resto de la vida cristiana es posible y que solo puedo depender de Dios para lo imposible. Entonces dice, sí, pues vamos a hacerte un poquito imposible la vida. ¿Para qué? Para que aprendas a depender de alguna manera, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito, si tienes que ir y sanar a los enfermos. Lo imposible. Mira, hermanos, tú no naciste para lo posible. Tú naciste para invadir lo imposible. Quien haga lo posible está lleno de gente que está ahí fuera. Pero Dios está buscando gente que sea capaz de invadir el mundo. La foto la puedes quitar, ¿eh? ¿Ya de dónde va eso? Gracias. Que la gente invadir el mundo de lo imposible. Es decir, es necesario que la iglesia y cada creyente se dé cuenta que hay que invadir lo imposible. El Espíritu que resucitó a Cristo, dice Efesios 1, el mismo poder, y además dice que, no dice poder, dice la supereminente grandeza de su poder. Resulta que esa frase de Efesios 1, supereminente grandeza de su poder, se entiende mejor en griego. En griego se entiende de maravilla. Porque en griego dice, escuchadme jóvenes, que el megapoder, esa palabra hasta ahora, el megapoder que hubo en Cristo que lo resucitó de los muertos, es el mismo megapoder que está en nosotros. Es decir, es impresionante. Solo que nosotros hacemos de la vida cristiana algo tan normal, algo tan absolutamente normal, que acabamos sacudiendo a la paloma porque no nos hace falta. Ya tengo el Espíritu dentro de mí. ¿Por qué tiene que estar sobre mí? Entonces, ¿por qué tiene que venir algo del Espíritu especial sobre mí para esa acción? Por eso Jesús nos manda situaciones imposibles, imposibles. Y no sé si esto tiene sentido para ti, pero este libro fue escrito de manera que si no tienes una relación con el autor, no tiene ningún sentido. Este libro fue escrito para que cuando tengas la relación con su autor, con quien lo escribió, este libro cobra sentido, cobra vida, lo cobra todo. No es un libro para leerlo simplemente en frío, es un libro para que poderlo entender tienes que conocer a Jesucristo. Necesitas estar en conexión, en sociedad con el Espíritu Santo para entenderlo. Si no, ¿cómo rayos se entiende que tú tienes que sanar a los enfermos? Yo no lo acabo de entender. Solo lo entiendo cuando el Espíritu Santo reposa sobre mí. Mientras yo tengo al Espíritu Santo. Pero esto es una imagen de lo que os quiero dar. La paloma viene, y para que lo entendamos, porque cuando dice que nosotros cuando envía a los 70 dice que vayan y cuando entran en una casa digan, paz sea esta casa. ¿Cómo se desata la paz en una casa? ¿Qué quiere decir esto, desatar la paz en una casa? ¿Cómo se hace? Dice, y si hay algún hijo de paz, la paz reposará, y si no, vuelve sobre ti. ¿Eso qué significa? ¿Cómo desato yo la paz en una casa? ¿Cómo sabes cuando desataste paz en una casa? ¿Cómo lo sabes? Es un asunto de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Quiero ponerte, para que lo entiendas, un ejemplo, casi usarlo como un símil o una metáfora mejor. En Génesis capítulo 8, cuando Noé, que estaba en el arca, envía una paloma
para ver si las aguas habían bajado o no. Dice el verso 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, está hablando Noé, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. ¿Por qué? Porque ya, después lo explica, las aguas se habían retirado. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Noé, primero antes que la paloma, por cierto, envió un cuervo. El cuervo se iba y luego volvía. Se iba, tardaba y luego volvía. ¿Por qué el cuervo tardaba en volver? Porque el cuervo tenía donde reposar. La paloma no. ¿Tú sabes la cantidad de cuerpos muertos y putrefactos que había flotando en el agua? El cuervo podía reposar ahí. La paloma no. La paloma, símbolo del espíritu, no va a reposar ahí. Sino que dice que después de 7 días, la segunda vez que lo envía, vuelve con una ramita de oliva. Y yo sugiero lo siguiente, que la paloma del Espíritu Santo siempre está buscando en quién reposar. Siempre, pero no va a reposar en cualquier sitio. Un cuervo, símbolo de un mal espíritu, sí puede reposar. Y puede encontrar nido, un espíritu, donde hay rencor, donde hay algo que se pudrió dentro porque odias a alguien, donde tienes miedo, donde tienes... Pero el Espíritu Santo no va a reposar ahí. No lo va a hacer. Es decir, puede estar viviendo en ti, pero no estoy hablando de vivir en ti. Estoy hablando de que repose, como reposó el Espíritu Santo y permaneció en Jesús, que son cosas distintas. Entonces, en Mateo 10 y en Lucas 10 se nos da la responsabilidad de entrar en una casa y desatar la paz. No sé si sabéis cuál es el símbolo internacional de la paz. ¿Cuál es el símbolo internacional de la paz? Una paloma con él, la ramita de olivo, ¿verdad? Se le ocurrió a Picasso. Se le ocurrió. Pues una paloma con la ramita de olivo. Justo el texto de Génesis 8. Es decir, incluso humanamente, es decir, hay una convención social de que cuando se habla de paz, se dibuja una paloma con la ramita de olivo. Yo sé que estoy usando símbolos, ¿vale? Para que lleguemos a lo que quiero llegar. Solo que la paz, cuando yo decimos que cuando entres en una casa, decid, paz sea esta casa. ¿Qué estás desatando? En el mundo, para un no creyente, para una persona que no es creyente, la paz no es nada más que, explicada en términos de ausencia. No hay guerra, es ausencia de guerra. Y fue la paz de que estamos locos porque haya paz en Ucrania y fue la paz ahora de Gaza, que es una medio paz. Pero es una ausencia, o yo qué sé, hay un ruido que para el ruido, paró el ruido, unas obras en la calle y dices, uff, qué paz. Porque la ausencia de algo la denominamos paz. Pero en Cristo, para los cristianos, la paz no es ausencia. Se define en función de la otra cosa que es la presencia. Porque la paz es la presencia del príncipe de paz. Entonces la paz es la presencia de alguien, no la ausencia de algo. La paz es una persona, que es Jesucristo. La paz es traer al príncipe de paz. Si nosotros cuando estamos diciendo la paz sea esta casa, vamos a una casa o predicamos el Evangelio, no es simplemente un asunto de palabras, no es un asunto de mensaje, es que con nosotros traemos a una persona, cuando desatamos la paz en una casa, lo que estamos trayendo es la presencia de alguien.
Es la presencia de alguien que va con nosotros. Nosotros tenemos una persona que dar, alguien a quien compartir. Entonces, de la misma manera que Noé liberó la paloma, ¿verdad? De la misma manera Jesús le dice a los 70, id. Si halláis una casa donde podáis reposar y haya paz, reposar ahí. Si no, como la paloma al principio, que no pudo reposar, voló, no encontró nada, dice, no hay problema. La paz va a reposar sobre vosotros. Tú desatas al Espíritu Santo cuando entras en una casa, empieza a volar. Y si hay gente que son hijos de paz, va a reposar y dices, aquí yo tengo que actuar y aquí tengo que accionar. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de desatar la presencia de Dios al príncipe de paz allí donde nosotros vamos. Es decir, cuando Marcos entra en una casa, no entra solo Marcos. Si la paloma está aquí, yo tengo la responsabilidad de decir, paz sea esta casa, es decir, desatar la paloma, la presencia de Dios. Si hay un hijo de paz ahí, va a reposar. Si no lo hay, no pasa nada. Si quieres que ore por ti, no, estoy pasando mal, quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque a mí se me manda a orar por los enfermos. O mejor dicho, se me manda a sanar a los enfermos. Y si la persona dice, no quiero, no hay problema, vuelve para aquí la paloma. No sé si me estoy explicando usando esta imagen. Yo tengo la responsabilidad de que el Espíritu Santo repose en mí, no conturbiarlo, no entristecerlo, no apagarlo, no ofenderlo. Y esto es muy serio, porque dice, cualquier pecado se puede perdonar, excepto para el Espíritu Santo. Esto es muy serio. Una blasfemia contra el Espíritu. Es Dios que viene sobre ti para que tú te conviertas en no simplemente en un creyente que, no, tú eres el que portas la presencia de Dios cuando entras en un lugar. Yo quiero que captes esto bien, porque uno de los motivos de que se convierta tanta gente en nuestra ciudad, y esto es un río de gente que se convierte, es este. La gente deja de ser simplemente los hermanos, personas que, bueno, predico, no, yo soy portador de la presencia de Dios. Donde yo entro en un restaurante, entro en una tienda, la presencia de Dios entra conmigo. Y antes de entrar, yo incluso cuando voy a Carrefour y algo digo, Señor, paz sea este lugar. Si hay un hijo de paz en este lugar, que se desate. Yo voy con el carrito y nadie sabe que yo voy orando eso. Pero siempre intencional, siempre alerta, siempre en primera línea. Toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que antes había un montón de hijos de paz, gente sedienta de Dios, que ni nos enteramos, no porque ellos estén mal, es porque yo no me entero de la película. Estoy ciego, ¿por qué? Porque la paloma no logra reposar sobre mí. Estoy demasiado atareado en mis cosas. Entonces yo tengo la responsabilidad de que el Espíritu Santo repose sobre mí y darle lugar en mi vida para que Él pueda reposar sobre otros. Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, yo quiero que veáis estas imágenes, muy sencillitas. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, además lo explica muy bien, es decir, Jesucristo había sido crucificado. Los discípulos tenían un miedo terrible a que la persecución llegara a ellos, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjate, allá estaban ellos, temerosos, por miedo de los judíos, porque acaban de matar a Jesús, y el siguiente podía ser ellos. Sí, oye, ver que crucifican a uno, y dice, el siguiente crucificado puede ser yo, por ahí no quiero pasar. Había miedo. ¿Qué había? ¿Quién sabe que si estás en una habitación cerrada a cal y canto, las puertas cerradas, y estás con miedo, el hecho de que aparezca un tipo en medio de la nada no ayuda a quitar el miedo? Es todo lo contrario. ¡Oh! Entonces, estás ya con miedo y aparece ahí. Entonces aparece y Jesús, ¿qué desata Jesús? ¿Qué les dice? Paz sea a vosotros.
¿Qué hizo Jesús? Jesús dice, paz sea vosotros. Ellos tienen miedo, ¿verdad? Jesús aparece en medio de la nada. Y después dice que lo siguiente que hace, les enseña, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjate, lo primero que sucede es que Jesús dice, paz a vosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Desató la paloma. Viene la paloma y hace pa, 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 pa. Pero la paloma no pudo reposar sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de miedo. No digo que no, estoy hablando de reposar. No puede reposar donde hay miedo, donde está lo putrefacto, que un cuervo sí puede, pero la paloma no lo hace. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace Jesús? Les quita el miedo. Y les muestra las heridas de las manos y la herida del costado. Y cuando muestra las heridas, dice que ellos se regocijaron. Fíjate el cambio de la palabra miedo, el verso 19, a la palabra regocijo en el verso 20. Es decir, hay un cambio en su alma, ya no hay miedo. Y entonces nuevamente les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Por segunda vez tuvo que liberar la paloma, volando. Y ella sí reposó. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, como me envió el Padre, yo os envío. Y el próximo versículo es esencial. Porque les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No sé si te das cuenta de lo que esto significa. Porque nosotros hemos recibido el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero no solo de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, sino tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo puede reposar en nosotros como reposó sobre Jesús, claramente, como esa paloma, que es un símbolo que estamos usando cuando está diciendo desatad la paz, desatad esa paloma, pero Él está deseando hallar más personas sobre las cuales el Espíritu Santo puede reposar. Por eso dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Y lo que sigue es muy importante. Porque si lo que sigue esta declaración es, como el Padre me envió, así yo os envío. Id y hacer estudios bíblicos. Yo os envío a que hagáis seminarios bíblicos y hagáis unos buenos estudios bíblicos. Oye, no estaría mal, porque de hecho nosotros en nuestra propia iglesia tenemos un seminario bíblico y una formación bíblica, y eso por supuesto es vital. No estoy menospreciando que esto es absolutamente vital, pero no dice eso. Dice, como el Padre me envió, yo os envío. Id y dad de comer a los pobres y atender y hacer a bancos sociales y atender a los pobres y tal y cual. Tampoco estaría mal. Es más, hay que hacerlo. Yo creo que nosotros hacemos una obra social, siempre entendemos que la evangelización tiene un lado espiritual y un lado social. Y repartimos al año miles y miles de kilos. Es decir, una bestialidad. Es una cosa de kilos de comida que repartimos, más de 350.000 kilos de comida. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una cosa descomunal, bestial, una cosa fuera de toda... Es decir, pero no dijo eso. No dijo eso. Es decir, si esa fuese la manera de hacer la gran comisión, pues yo me apuntaría y me especializaría en temas sociales, que bueno, lo hacemos, pero no estoy menospreciando eso, porque lo hacemos. Yo quiero estar seguro de hacer lo que Dios quiere que haga. Yo quiero estar seguro. Entonces lo que hizo Jesús no fue eso, sino que dijo, verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló.
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, está hablando de desatar la paz, de enviar, como envió a los 70 a que desataran la paz. ¿Y qué hacen los 70? Los 70 cuando dan el informe de lo que había pasado, dice, ¡hey! Los demonios se sujetan. Está hablando de un mundo espiritual. No dicen los 70, les hemos dado de comer a los pobres, aunque los pobres es anunciado el Evangelio. El Espíritu Santo está sobre mí, dice Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y explica para qué. Dar buenas nuevas, para sacaros a declarar apertura de cárcel, para sanar a los enfermos, para vendar a los heridos, un montón de cosas. Son efectos sociales que tiene, pero hay un efecto que tiene que ver con el mundo espiritual. Lo que él hizo fue soplar que el Espíritu Santo se moviese en el corazón de todo hijo de Dios y de toda hija de Dios. En el corazón debiera estar el desatar el Espíritu Santo allí donde estamos. En el corazón de cada uno de vosotros, en vuestros colegios, en vuestros vecindarios, en la peluquería donde vas, al supermercado en el que compras, todos en esos contextos, el trabajo donde estás diariamente, en tu corazón debiera estar el desatar al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Pues eso, decir, paz sea a vosotros. Y cuando tú dices paz sea esta casa, la gente piensa que le estás dedicando, pensando, uy, qué bien, paz, qué bien, quiere la paz para mi vida. No, lo que tú estás haciendo es otra cosa, que es desatando la paloma, volando. Si hay un hijo de paz, si hay alguien que ya está cerca del reino, que está preparado, la paloma va a reposar. Y entonces, ahí vas a estar con él, vas a comer con él, te vas a relacionar con él. En un momento dado esa persona va a abrir su corazón, ¿verdad? Y va a decirte que tiene un problema, entonces ahí vas, le ministras y dices, déjame orar por ti. Déjame orar. Y cuando ya has orado, le has ministrado la gracia de Dios, el poder de Dios, luego le predicas el Evangelio. Y les dices, el reino de Dios se ha acercado. Quiero que te quedes con esto. Cada uno libera aquello de lo que está lleno. Si tú estás lleno, por eso si tú estás lleno de miedo, ¿qué puedes liberar? Miedo. Por eso, si tú estás lleno, la paloma reposa sobre ti, ¿qué puedes liberar? Puedes liberar el Espíritu Santo con todo lo que eso implica para cada persona, porque a cada persona el Espíritu Santo la ministra conforme a su necesidad. ¿Te acuerdas de la sombra de Pedro? Dice la famosa canción, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, no la conocéis, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, yo lo tengo, tú lo tienes. El espíritu, sois unos aburridos. ¿Cómo es posible? La sombra, tío, la sombra. Sanaba a los enfermos. ¿Qué es eso? La sombra liberaba lo que estaba dentro de él. ¿Cómo es posible que los paños sudados de Pablo, de trabajar, de montar y hacer tiendas, la ropa sudada, se la enviaban a enfermos que estaban en otro lugar y sanaban? Que alguien me explique eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de acción de Dios hace que las personas, todo lo que tienen dentro lo pueden desatar? Y si estás lleno de Dios, tienes comunión con Dios, si estás lleno del Espíritu Santo, si hay una plenitud del Espíritu Santo, puedes dar lo que tienes, pero no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo es posible que Jesús, mientras hablaba con otras personas y había un montón de gente que le apretaba, fuese consciente de que salió poder de él? ¿Cómo se es consciente de eso? Porque una mujer dice, si tan solo tocar el borde de su manto, toca y dice, salió poder de mí. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso de que seas consciente de que el poder sale de ti?
Y dice, ay, porque Jesús era Dios. No, Jesús no hizo ni un solo milagro por ser Dios, lo hizo siendo hombre. Porque si Jesús hiciese los milagros siendo Dios, yo me asombraría, igual estaría asombrado de los milagros que hizo. Pero no me quedaría más que ser espectador y aplaudir lo maravilloso que es Dios. Pero Jesús, al hacer los milagros siendo hombre, teniendo que depender del Padre, para mí eso es un desafío, porque quiere decir que si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Es otra cosa. Entonces, Él es consciente, dice, alguien me tocó, salió poder de mí. Señor, por favor, si te tocan todos, sí. ¿Cómo es posible? Hay un mundo, una esfera del espíritu que nosotros tenemos que entrar. Nuestra fe se puede razonar, pero no es exactamente racional, porque entramos en el mundo del espíritu, un mundo que es otra cosa, es una esfera de otra cosa. Jesús no hizo los milagros por ser Dios, sino por ser un hombre como tú y yo, dependiendo de Dios, de un espíritu que reposaba sobre él, porque los cielos se rasgaron también para ti y para mí. Lo que uno tiene es lo que puede dar. ¿Os acordáis de Jesús en la tormenta? Cuando estaba durmiendo, allá en Mateo 8 y Marcos 4, pero leo Mateo 8. En Mateo 8, versículos 23 al 27, dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Es decir, no es que las olas cubrían, es decir, que, bueno, yo que soy de puerto de mar, pero bueno, en fin, las olas cuando cubren la barca, eso es terrorífico. Pero él dormía. Se las trae esto también. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? La palabra dice que nuestra vida está escondida en Dios. Yo no solo habito aquí, mi vida está escondida con Dios. Escondida con Él, en Colosenses. Hay un lugar secreto donde yo estoy escondido con Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, no de la tierra, donde está Cristo, y vuestra vida está escondida con Dios. Es decir, hay hombres y mujeres que han captado esto, que saben lo que es vivir pegadito, escondido con Dios. Pero nosotros, en vez de estar viviendo en los lugares celestiales y accionar en la tierra, estamos en la tierra suplicándole a Dios siempre que haga cosas. Siempre. Entonces que cuando se ven en medio de la tormenta, vienen y despiertan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le habla al mar, a la tormenta, y dice que se hizo una grande bonanza, es decir, la paz. Es decir, viene y se declara paz sobre ese asunto. Jesús era capaz de dormir en medio de la tormenta. Te voy a decir un secreto. Tú vas a tener siempre autoridad, siempre, sobre cualquier tormenta en la cual eres capaz de dormir. Vas a tener autoridad. Dice, esto no me va a quitar el sueño, esto no me va a quitar la paz. Yo sé que Dios está al control. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios está al control. Puedo dormir en paz. En paz me acostaré, a sí mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Puedo vivir en paz. No me importa lo que venga. No me importa, como hablábamos ayer con los jóvenes, si voy al foso de los leones, si voy al fuego, si como Pablo en el último momento de su vida, bueno, su vida no, pero en el libro de Hechos es intentado ser asesinado 3 veces. Y el tipo estaba en paz, con 3 intentos de asesinato, ¿os acordáis? Y él estaba en paz. Porque la soberanía de Dios es de tal calibre que cuando tú eres capaz de descansar en medio de una tormenta, estás viviendo en otra dimensión, estás viviendo
escondida, tu vida está escondida con Cristo. La tormenta de, ay, la gente desesperada, pero cuando tu vida está, eres capaz de dormir. Pablo, que sabía bien lo que era la soberanía, e iba en ese viaje que vimos ayer, iba preso para Roma, y él confiaba totalmente y absolutamente en la soberanía de Dios y en el cuidado de Dios. Pablo jamás escribió: yo, Pablo, prisionero de César. Jamás escribió: yo, Pablo, prisionero de Roma. Él escribió: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Incluso yendo de prisionero allí, él no se consideraba prisionero de los hombres. Él se consideraba prisionero de Jesucristo. Confiaba total y absolutamente en la soberanía de Dios. Prisionero de Jesucristo. No es Roma quien me lleva, no es César quien me ha apresado, no son los centuriones. Yo soy prisionero de Jesucristo. Por eso Jesús está de tal manera pegadito a Dios, escondido en Dios. ¿Qué hizo Jesús? Despertó. ¿Y qué hizo? Dio de lo que él tenía. ¿Qué tenía él? Paz, durmiendo en medio de la tormenta. Otra canción: puedes tener paz en la tormenta. Esa sí la conocéis, ¿no? Tampoco. Esto vamos de mal en peor. Es una canción preciosa. ¿Qué liberó él? Él estaba durmiendo, estaba en paz. Es decir, tenía paz en su interior y la liberó hacia el exterior. Liberas aquello de lo cual estás lleno. La victoria primero se produce aquí adentro y de lo que estás lleno, liberas. Por eso hay paz. Y bueno, hice esa acotación al mensaje de ayer, pero Pablo era un hombre que estaba en paz. Es decir, ahora los discípulos acuden a él por un problema. Y entonces Jesús se levanta y ellos que acuden a él por un problema, Jesús les dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que no tengáis fe? Le vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis? Otra vez el temor. Hombres de poca fe. Dice: si yo estuviera en la barca, yo le hubiera dicho a Jesús: perdona, Jesús, perdona. Pero poca fe no. Yo tengo mucha fe. Tengo tanta fe que te desperté para que me soluciones el problema. Tengo fe de que tú lo vas a solucionar. O no tenían fe. Ellos, era una oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es hablar con Dios? Pues ellos hablaron con Jesús. Despierta, que perecemos. Eso es una oración. Y Dios les contesta la oración. Pero el hecho de que le conteste la oración no significaba que estuviera agradado de ellos. En absoluto. Es decir, porque yo podía decir: Señor, yo tengo fe en ti, pues es evidente que yo tengo fe porque te he despertado. Pero era evidente también que Jesús esperaba algo más de ellos que simplemente que orar y acudir a Él. Jesús tenía una expectativa de algo. Es decir, está claro que hay veces que Dios no quiere hacer algo por ti. Dios no quiere hacer por ti cosas, sino que quiere hacerlas a través de ti. Dios está ya cansado de reprender tormentas que si tú estuvieras escondido en Él y estuvieses lleno de la paz de Dios, estuvieses lleno de eso, tú esa tormenta le dirías: calla, enmudece. Pero no, porque no tenemos la plenitud de lo que tenemos que tener, acudimos a Él para que nos resuelva los asuntos que nosotros tenemos que resolver. ¿Cuántos sabéis que no vais a durar mucho en un trabajo si le estás mandando a hacer al jefe lo que te toca hacer a ti? Oiga, jefe, a ver si puede recoger las sillas, que se acaba la hora. Entonces, dice: ¿cómo? Yo te he contratado para que recojas tú las sillas. Sí, pero usted lo sabe hacer. Dice: sí, pues hasta mañana, pero mejor dicho, ya no vuelvas mañana. Entonces, pero nosotros
pensamos que eso sí es lícito con Dios. Que le mandamos a hacer a Él lo que se supone que Él ya nos capacitó, nos comisionó, nos dio su espíritu, nos dio la paloma, nos dio todo lo que quieras. Ah, no, soluciónalo tú. Y claro que Él interviene cuando clamamos a Él, por supuesto. Pero eso no quiere decir que se agrade. Eso no quiere decir que esté satisfecho. Hay algo que nosotros, por eso dice, todo lo que pidáis en el nombre de Jesús, hay algo en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús no es como una herramienta mágica de, Señor, gracias por estos alimentos, amén, en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús significa que, es decir, no es la coletilla final de una oración, significa que yo estoy operando con la autoridad de Jesús. Yo estoy motivado por el corazón de Jesús. Yo estoy movido haciendo lo que Él mismo haría si estuviera en mis zapatos. Estoy en una tormenta, entonces yo, en el nombre de Jesús, le mando a la tormenta que se calme. Porque yo estoy como embajador de Cristo. Entonces, cuando viene un embajador y dice, en el nombre del rey o en el nombre de mi gobierno, les digo, es eso. El usar el nombre de Jesús es ejercer la autoridad. Y la autoridad viene, como empezamos, por la comisión. Hemos sido comisionados, pero el poder viene por el encuentro. Por eso todos necesitamos un encuentro. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Pues eso es usar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso nosotros bautizamos con la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús en el nombre de Jesús. Bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero con la autoridad que Jesús nos dio. ¿No os dais cuenta? Hay un mundo en el Espíritu que trasciende lo racional. Hay un mundo en el Espíritu cuando tú entras y por eso se desatan los dones del Espíritu. Cosas, dice, una palabra de ciencia, no es que Dios te dé toda la ciencia y toda la sabiduría, es un pedacito de la sabiduría de Dios. De repente Dios te la revela cuando estás orando por alguien. O hay alguien enfermo con una necesidad y tú pones tus manos sobre él y esa persona se sana. ¿Eso qué es? Estás desatando lo que está dentro de ti. Por eso en el evangelismo personal, en las relaciones personales, el evangelismo personal no se trata simplemente de compadreo, de amiguismo. Eso es un proceso. Se trata de que yo llegue en algún momento a desatar la paloma sobre las casas de mis amigos o sobre las vidas de mis amigos. Se trata que yo soy portador del Espíritu Santo y yo puedo desatar. Y habrá gente que diga, no me interesa, perfecto. La paloma vuelve. No pasa nada. No ocurre, no pasa nada, porque habrá otras personas que están deseando que la paloma repose sobre ellos. Esa es la clave. El éxito, entre comillas, de una iglesia que es capaz de impactar el mundo, porque ya no está simplemente en el plano de lo terrenal como veíamos ayer, la necesidad de ser coherentes. Eso es un plano terrenal, pero ahora estamos en otra cosa. Por eso yo necesito desarrollar una intimidad con Dios. Una intimidad, algo que va más allá de simplemente estar escondido en Cristo. Es algo distinto, por eso es tener la capacidad de dormir en medio de la tormenta, por favor. Quien duerme en medio de una tormenta tiene la tormenta vencida siempre. Es decir, que tienes paz y es capaz de transmitir esa paz a cualquier circunstancia familiar. Por eso todo depende del mundo del Espíritu. Y tenemos que estar en el mundo del Espíritu, no solo en el mundo de la razón. Y nuestra fe, aunque es, insisto, razonable, trasciende lo racional. ¿Estás dispuesto? Porque yo voy a desatar la paloma. ¿Estás dispuesto a que la paloma venga y como en aquella foto se pose? A que venga sobre ti y que digas, yo necesito más.
Si tú al escuchar esto, en tu interior te estás dando cuenta que dices, yo necesito más, hay algo que me falta, hay algo, es porque incluso durante la predicación, siempre, toda predicación, y permitidme, esto es una imagen nada más, pero sea que predique yo, sea que predique Ángel, cualquier otro, la paloma se desata durante la predicación. Está buscando que haya personas que perdonen, otros que se comprometan, otros que sean generosos, otros viene a reposar buscando algo. Siempre, siempre. Pero no puedes seguir simplemente en un mundo natural. Nuestro mundo es sobrenatural. Y tenemos que tener una mirada sobrenatural con nuestros amigos, con nuestra familia. Siempre sobrenatural. Siempre en el mundo sobrenatural. ¿Estamos dispuestos? Yo voy a pedir al grupo de alabanza que venga aquí.